Este, ayer no les pude dar clases porque evidentemente pues estuvo lo que es la lluvia y pues se fue la luz y llegó como las 10, entonces ya era muy tarde. Entonces hoy les voy a dar el tema de glucogenólisis y para los que se quieran quedar, pues les voy a dar el tema de una vez de gluconeogénesis, porque pensaba darle gluconeogénesis a ustedes el día de mañana junto con vía de las pentosas fosfato, pero me dijo Pajarito por ahí que mañana, que el día de sábado en el examen, aunque no viene en el comunicado oficial, va a venir también ciclo de Cori. Es otra ruta metabólica muy cortita, la verdad. Es muy, muy corta. Entonces, para que me dé tiempo, mañana le doy vía de las pentosas fosfato y ciclo de Cori. Entonces, mejor hoy les doy glucogenólisis y gluconeogénesis. Igual, pues, si no me entienden, pues ya me dicen, y ya me detengo, y ya les explico, y pues pónganse cómodos. Entonces vamos a empezar. Empezando con la glucogenólisis, hablando de las generalidades de esta ruta, pues evidentemente les puse en una letra de color rojo, porque cuando les di la clase de introducción al metabolismo, les había puesto como por colorcitos cuando una vía es anabólica o es catabólica. Entonces, ¿ya vieron glucogenólisis con la doctora? Pregunta, por cierto. Casi todo lo expusimos nosotros. ¿Quién expuso glucogenólisis? ¿Nadie? Lo vamos a ver. Estamos apenas exponiendo ese capítulo en el que vamos a ver glucogenólisis. ¿Y el examen ya es el sábado, no? Y pues Ajá, pues si nos toca, o sea, si mañana pasamos, depende de los ritmos, nos toca, bueno, a mi equipo. Bueno, parte, porque nos dividimos un poquito todo. Danos lo más importante, por favor. Bueno. Bueno, les voy a dar, pues sí, lo más básico. Y mañana sí va a ser, no largo, porque les voy a dar pensas fosfato ciclo de Cori, pero mañana sí les voy a dar preguntas que van a venir muy probablemente. O sea, las que más muy probablemente van a venir. Entonces, empezando con glucogenólisis, hablemos de esta ruta. Bueno, tenemos que es una vía metabólica que se caracteriza por la síntesis de glucosa a partir de moléculas de glucógeno. Se los resalté ahí en morado. La glucogenólisis es la síntesis de glucosa a partir de moléculas de glucógeno. No diría que la palabra correcta es síntesis, pero bueno, veámoslo así. Generalidades de esta ruta, bueno, sitio celular donde ocurre tejidos donde se va a degradar el glucógeno, porque es glucogenólisis. Perdón, aquí creo que no le corregí, ¿verdad? Sí, lo corregí. Tejidos donde se degrada el glucógeno, situación metabólica en la que esta ruta sucede y el tipo de vía que es. Hablando del sitio celular donde ocurre, pues vamos a tener que la glucogenólisis va a ocurrir en el citoplasma. ¿Por qué en el citoplasma? Porque aquí se quedó almacenado el glucógeno cuando estábamos hablando de glucogenogénesis, pero ahorita estamos hablando de glucogenólisis. Entonces, el sitio celular donde va a ocurrir esta vía es el mismo, va a ser en el citoplasma de las células. ¿Qué tejidos se van a ocupar esta vía donde más se va a ver marcado? Pues donde se degrada el glucógeno principalmente va a ser en dos tipos de tejidos que están muy marcados, en el hígado y en el músculo. Ahora, recordemos, porque ya les di antier lo que es glucogenogénesis. La glucogenogénesis es un proceso en el que se almacena glucosa en forma de glucógeno. La glucogenólisis es el proceso en el que este glucógeno se rompe para liberar glucosa. En el caso del hígado, esto sí es pregunta. El hígado es el único que su glucogenólisis va a liberar glucosa a la sangre, al torrente sanguíneo. El músculo no va a liberar el glucógeno que tenga a la sangre, el glucógeno que tenga el músculo y que se vuelva glucosa en glucogenólisis va a ser glucosa que va a utilizar para sí solita. Ella no va a compartir con nadie. El músculo no va a compartir su glucógeno con nadie. Eso es pregunta de examen. Entonces, repito,
La glucogenólisis, evidentemente se rompe el glucógeno y solamente se va a liberar a la sangre la glucosa proveniente del hígado, evidentemente del glucógeno del hígado, el glucógeno hepático. En el caso del músculo, el músculo no va a compartir su glucógeno, va a convertirlo en glucosa, pero se va a quedar con ella. ¿Para qué? Para su propia energía y para la contracción muscular. Entonces, tenemos que los tejidos donde se graba el glucógeno va a ser el hígado y el músculo. En el hígado va a ser en ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? En condiciones de ayuno. En ayuno, cuando nosotros no hemos comido, nuestro hígado va a dar lo que es el proceso de glucogenólisis, es decir, va a partir el glucógeno, va a liberar glucosa al torrente sanguíneo y eso va a estabilizar los niveles de glucosa. ¿Para qué? Para que no te desmayes cuando estás en los honores a la bandera, como muchas veces pasa en las primarias. Ahora, el músculo tiene dos condiciones. Uno, la glucogenólisis va a ocurrir en estados, uno, de ayuno y otro donde no necesariamente sea en ayuno. Puedes incluso haber comido hace unas 2 horas, hace una hora y tener glucogenólisis. Entonces, ¿por qué? Porque en el músculo es uno, en caso de ayuno, o dos, en el caso de que sea constantemente, es por ejercicio intenso, ejercicio prolongado, ejercicio de alta intensidad. Es decir, vas y, no sé, comiste a las 5, llegaste de la escuela a las 5 y dices, no, pues a las 7 de la tarde, 7 de la noche voy a ir al gimnasio, ¿no? Que está por la Flamita. Y hoy me toca pierna. Entonces, haces tu rutina y evidentemente si eres una persona que va constante al gym o que evidentemente, como dice el dicho, no pain, no gain, pues tienes que dar todo al fallo hasta que te duela, vaya, hasta que te duela el músculo, hasta que sientas que realmente estás rompiendo las fibras. Entonces estás haciendo un ejercicio intenso. Ahora, ¿no es ayuno? Pues no, porque comiste a las 5, no tiene ni 2 horas, o al menos tiene 2 horas que apenas comiste, pero entonces, ¿por qué estás en glucogenólisis? Porque estás en ejercicio intenso. Y esto quiere decir que el músculo ocupa demasiada glucosa, ocupa más glucosa de la que puede meter, entonces como ocupa más glucosa y la demanda de la sangre no es la suficiente para la rapidez que necesitas las contracciones, va a empezar también a ayudarse de su glucógeno, es decir, va a partir su glucógeno y va a tener glucosa. Ahora pregunto a ustedes, ¿el glucógeno, es decir, la glucosa que proviene del glucógeno del músculo, se libera a la sangre, sí o no? No. 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 ¿Y el del hígado? Sí. Sí. Bueno, eso es importante porque eso se los pueden preguntar o más bien se los van a preguntar. Situación metabólica donde ocurre, en el caso de la, ojo aquí, en el caso de la glucogenogénesis, ¿cuál era su situación metabólica? ¿En ayuno o después de comer la glucogenogénesis? En... Sería en ayuno, ¿no? Después. Después, Después. La repito la pregunta, en glucogenogénesis, que no es esta vía, es la que vimos antes, Es glucogenogénesis, después de comer. es cuando tenemos abundancia, eso quiere decir después de comer. En este caso, esta es una ruptura, es una vía catabólica, entonces sería en ayuno. Este ayuno sería dentro de las primeras 12 horas. ¿Qué quiero decir de las primeras 12 horas? Bueno, nosotros cuando comemos, evidentemente tenemos abundancia de glucogenogénesis, pero pasando este pico de un elevado azúcar en la sangre, evidentemente pasan 3 horas, 4, a veces a las 4 o 5 horas ya empezamos a tener hambre. Hay gente que no, hay gente que empieza a tener hambre hasta las 6, 7 horas, porque pues está mal acostumbrada. Entonces, y hay gente que por X o Y situación de la vida, a lo mejor un cirujano, una persona que trabaja en el área de la salud, o un sufrido estudiante de primer año que dice, ay, no como, no duermo, pues tiene examen departamental el día sábado y a lo mejor no puedo comer, o yo qué sé. El chiste es que ha ayunado, no sé, o no ha comido durante esas 8 horas. Bueno, durante las primeras 12 horas, es decir, tenemos de unas 10 a 12 horas, esas 12 horas, ojo, esas 12 horas son sin ejercicio, sin ejercicio intenso. ¿Por qué? Porque si hacemos ejercicio, el tiempo se acorta, pero si supongamos, yo desayuné a las 10 de la mañana, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la noche, no he comido nada, ahí ya llevamos 10 horas. Si a las 10 de la noche
sigo sin comer nada, ya pasaron mis 12 horas. Quiere decir que en esas 12 horas yo ya me acabé todo mi glucógeno, ya me lo acabé. Entonces, después de esas 12 horas va a haber otra vía metabólica, que esa va a ser la gluconeogénesis, pero ahorita no vamos a hablar de ella hasta que acabemos este tema. Repito, esto pasa en condiciones de ayuno y la glucogenólisis nos cubre por 12 horas. Por 12 horas nos va a cubrir nuestra reserva de glucógeno. En donde nosotros tenemos periodos prolongados de ayuno, hay ayuno fisiológico. En el caso de cuando nosotros dormimos, ¿alguien sabe cuál es el promedio que una persona debe de dormir, un adulto? 8 horas. 8 horas. Entonces, en 8 horas ya te acabaste, bueno, no te lo acabaste, pero ya te consumiste más de la mitad de tu reserva de glucógeno. Si te duermes a las, no sé, 10 de la noche, que eso no creo que pase con ustedes, no porque estudien, sino porque a lo mejor ven TikToks o yo qué sé, pues si se duermen a las 10 en un caso extraordinario, ustedes no sé a qué horas tienen su primer clase, a las 7 de la mañana, ¿no? A las 8 creo. Entonces, a las 8 para las 10 de la noche a 8 de la mañana son 10 horas. En esas 10 horas en que ustedes a lo mejor se pararon tarde y se vinieron comiendo, no, se vinieron corriendo y no les dio tiempo de comer, allá llevan 10 horas. Entonces, ustedes tienen clases de 8 a 9 y supongamos de 9 a 10, todavía, no sé, ya no tienen clases, se van a almorzar de 9 a 10. Entonces, en este caso hipotético en que Juanito no cenó y se fue o cenó antes de las 10 y ya come hasta el día siguiente a las 9 de la mañana, y ya llevamos 11 horas. Todavía lo cubre su reserva de glucógeno, pero si tiene clases y si después de las 10, 11, 12 horas, pues ya no va a tener glucógeno. Entonces, esas 12 horas los cubrió la glucogenólisis. Eso pasa cuando dormimos, eso pasa cuando no comemos o en periodos prolongados de ayuno. Tipo de vía catabólica. ¿Por qué catabólica? Porque habla de lisis, habla de destrucción, habla de lo más grande hasta lo más pequeño. En este caso, es exergónica y su delta G o su energía libre de Gibbs va a ser negativa y es una ruta degradativa. ¿Por qué le pongo eso? Porque el examen pasado le pusieron ese tipo de preguntas. ¿Cuál era su energía libre de Gibbs? ¿Era exergónica, energónica? Bueno, se las pongo ahí. En este caso es exergónica y su energía libre de Gibbs es negativa. Bueno, empezando con el glucógeno, pues tenemos el glucógeno, lo que ya habíamos visto en la clase pasada, es una molécula muy grande y obviamente cuando hay degradación del glucógeno se separan las moléculas de glucosa y esto se da el proceso de glucogenólisis. Entonces se separan cada uno, el proceso inverso de la glucogenogénesis. Tenemos ahora que esto ocurre principalmente en el hígado y en el músculo esquelético, principalmente, no quiere decir que es el único tejido exclusivo donde esto va a ocurrir. Tenemos lo que ya les platiqué, que pasa en estados de ayuno inducido. ¿Por qué? Porque a lo mejor el niño no quiere comer o no se siente bien o simplemente, pues no sé, no come. Mientras dormimos, un ayuno fisiológico, porque obviamente tenemos que dormir, no sé, unas 8 o 10 horas. Hay gente que duerme mucho más. Entonces ahí mientras uno duerme, pues no come. Entonces el glucógeno es el que, pues obviamente, es la reserva de glucosa que tiene. Ahora les pregunto, mientras dormimos, ¿qué glucógeno es el que va a ser de reserva, el hepático o el muscular? Mientras dormimos. El hepático, ¿Y por qué el hepático? porque es el que se va a la sangre. Exacto, es el que se va a la sangre. Ahora, tenemos el ejercicio intenso, lo que ya les platiqué, cuando van al gym y todo, y eso no necesariamente se van al gym sin comer, porque si se van al gym sin comer o sin haber comido en un largo rato, pues muy probablemente se van a desmayar o se van a marear. Entonces, en estos casos está la glucogenólisis. Tenemos también, pues, que lo que ya les expliqué, el hígado sí puede liberar glucosa a la sangre para abastecer a otros tejidos y el músculo esquelético no libera glucosa a la sangre. ¿Por qué no la libera? Ahorita les voy a decir por qué. Más adelante no coman ansias. Uno, porque es egoísta y dos, porque el músculo lo necesita esa glucosa. ¿Para qué va a liberarlo a la sangre si ellos son los que pues necesitan más glucosa porque hay contracción siempre? Tenemos obviamente esta estructura de glucógeno, en este caso la bolita azul que ven ahí en la esquina es la glucogenina, ya hablamos de glucogenina en glucogenogénesis y tenemos aquí un fragmento de glucógeno. Tenemos la glucosa con el carbono 1, el carbono 4 y el carbono 6. Les pregunto,
Este tipo de unión, ¿qué sería? Alfa 1,4 o alfa 1,6, ahí donde está, a ver, déjense si puedo rayar. Ahí Alfa donde 1,4. está. En el caso de las lineales, ¿cuáles son? Alfa Alfa 1, 1,4. Alfa 1, Alfa 4. 1,4. Y cuando se da inicio a una ramificación, ¿cuál sería? la alfa Alfa 1, 1,6. 6. Ahora, las siguientes glucosas después de las ramificaciones también son alfa 1,6. no, No, son alfa 1,4. Bueno, aquí como estamos hablando de glucogenólisis, pues evidentemente también vamos a repasar. Tenemos enlaces glucosídicos alfa 1,4 y alfa 1,6. Eso ya lo vimos. Entonces, todas estas que ven con la flecha naranja, pues son enlaces alfa 1,4 y solamente esta que viene aquí, que es el inicio de la ramificación, pues es enlace glucosídico alfa 1,6. En este caso no estamos hablando de síntesis, sino de lisis, es decir, lo vamos a partir y lo vamos a liberar. Entonces, en este caso, todas estas glucosas que estén puestas de manera lineal o incluso en ramificaciones, pero en uniones alfa 1,4, pues ahí tenemos lo que es nuestra estructura. Tenemos nuestra cadena principal, la cadena lateral y el punto de ramificación. Entonces, en el caso de las que sean enlaces alfa 1,4, ya sea cadenas de ramificación o ya sea las lineales, perdón, ya sean cadenas laterales o principales, aquí quien va a quitar esta glucosa o quien las va a cortar, quien va a hacer tijera uno por uno de glucosas del glucógeno, va a ser la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que en este caso nos va a quitar la glucosa, pero no la va a liberar así sola. Cuando libere esta glucosa del glucógeno, ojo, en enlaces alfa 1,4, va a liberarlo, pero la va a tener que fosfatar. Entonces, cuando la glucógeno fosforilasa haga su acción, libera una molécula de glucosa, pero le adiciona un fosfato en el carbono 1. Entonces, la glucógeno fosforilasa libera enlaces alfa 1,4, pero les pone un fosfato. Entonces, tenemos esta cadena, ¿no? Entonces, toda esta glucógeno fosforilasa va a hacer lo mismo. Tenemos el fosfato, entonces sale como glucosa 1-fosfato, igual actúa sobre la siguiente y sobre la siguiente y sobre la siguiente, sobre la siguiente. Por cada molécula de glucosa va a adicionar un fosfato y la va a liberar en forma de glucosa 1-fosfato, no glucosa libre, glucosa 1-fosfato. Cuando ya haya un residuo de aproximadamente 4 a 6 glucosas en la cadena lateral, la glucógeno fosforilasa va a detenerse y va a entrar en juego otra enzima. En este caso, recordemos que aquí está el primero, que es el enlace glucosídico alfa 1,6 en el punto de ramificación, y las demás tres son alfa 1,4. Sin embargo, la glucógeno fosforilasa deja estas cuatro moléculas de glucosa para que actúe la siguiente enzima. ¿Cuál va a ser la siguiente enzima? Va a ser llamada enzima desramificadora. Si se acuerdan, en glucogenogénesis había una enzima llamada enzima ramificadora. En este caso se llama enzima desramificadora. Esta enzima desramificadora es una enzima y por ahí leí que es la única, pero no creo, yo supongo que hay más, pero es una de las únicas enzimas que tienen dos sitios activos. Es decir, es una enzima enorme que tiene dos sitios activos, y esos dos sitios activos pues evidentemente catalizan reacciones diferentes. Entonces, la enzima desramificadora, su porción glucanotransferasa, es decir, es como dos enzimas en una, vaya, pero es una enzima enorme, pues entonces tiene dos sitios activos. Su porción glucanotransferasa lo que va a hacer es retirar de esos 4 que quedaban los 3 que son enlaces alfa 1,4, los va a retirar, y así como se las va a llevar, las va a conectar a la cadena principal. Y eso es lo que va a hacer, conectarlas a la cadena principal. Eso es su porción glucanotransferasa. La porción alfa 1,6 glucosidasa lo que va a hacer es romper el enlace glucosídico alfa 1,6. Lo va a romper, pero ojo, pongan atención, no la va a liberar como lo hacía la otra enzima, que lo que hacía era liberarlas en forma de glucosa 1-fosfato. No, aquí la enzima desramificadora, su porción alfa 1,6 glucosidasa, lo que va a hacer es liberarla, pero en forma de glucosa libre. Esta sí es en glucosa libre, solamente los enlaces alfa 1,6. Entonces la libera en glucosa libre. Las otras, su porción glucanotransferasa, lo que hizo es transferirla simplemente a la cadena principal. Las transfiere a la cadena principal, ¿para qué? Para que la glucógeno fosforilasa vuelva a hacer la chamba que había hecho antes.
Y esta sí, repito, va a volver a hacer lo que habíamos comentado en un principio, que lo que va a hacer es separar una por una, la va a cortar como tijera cada molécula de glucosa, pero añadiéndole un fosfato, es decir, la glucógeno fosforilasa, pues evidentemente quita una glucosa, pero le adiciona un fosfato y sería con forma de glucosa 1-fosfato. Ahora, repito, la glucógeno fosforilasa, la que ven abajo, libera glucosa, pero en forma de glucosa 1-fosfato. Sin embargo, la enzima desramificadora, su porción alfa 1,6 glucosidasa, libera glucosa en forma de glucosa libre, sin un fosfato pegado. Es así, libre, pero evidentemente, pues libera más glucosa, lo que es el glucógeno fosforilasa, es decir, porque nada más la enzima desramificadora corta los enlaces alfa 1,6 y solamente es el primero de toda la rama. ¿Se entiende o voy muy rápido? Sí se entiende. ¿Repetirlo? ¿Podrías ¿Cómo? repetir las porciones de la enzima? Ok. ¿A partir de aquí o a partir del alfa 1,4? Desde Bueno, empezamos de aquí. Tenemos la glucógeno fosforilasa. Esta enzima va a liberarnos los enlaces alfa 1,4 en general, ya sean de las cadenas laterales o de las cadenas principales. ¿Cuáles son cada una de estas? Identifíquenlo otra vez. Cadena principal, cadena lateral, punto de ramificación, donde está el único enlace alfa 1,6. Entonces, en las cadenas laterales como en las principales, donde hay enlaces alfa 1,4, la glucógeno fosforilasa va a cortar las moléculas de glucosa, las va a separar una por una, pero cada molécula que la glucógeno fosforilasa, lo dice su nombre, lo dice su apellido, separe, no las va a separar como glucosa libre, sino les tiene que añadir una molécula de fosfato para que puedan ser libres en el citosol, no en la sangre, en el citosol, porque recordemos que esto ocurre en el citosol. Entonces, aquí vemos un ejemplo, la glucógeno fosforilasa, aquí les voy a rayar, a ver si les puedo rayar. No, no les puedo rayar aquí. Entonces, la glucógeno fosforilasa, como ven, rompe lo que es cada molécula de glucosa y le tiene que añadir un fosfato para liberarla. ¿En dónde? En el carbono 1, lo libera como glucosa 1-fosfato. Y así se va, 1, 2, 3, 4, así se va a lo largo, hasta que llega, atención, un punto en el que quedan un aproximado de 4 a 6 moléculas, se dice que es de 4 moléculas de glucosa restante. ¿En dónde? En la cadena lateral. Estamos hablando de la cadena lateral. Entonces, la glucógeno fosforilasa se detiene y quien va a separar esas 4 de la cadena lateral va a ser otra enzima. La enzima se va a llamar enzima desramificadora. Esta enzima tiene 2 porciones, una porción glucanotransferasa y una alfa-6 glucosidasa. Su primera porción, que es como 2 enzimas en uno, su primera porción, es decir, su primer sitio activo, lo que va a hacer es retirar estas cadenas de alfa 1,4 que quedan y las va a transferir a la cadena principal. Entonces va a hacer esto, las transfiere a la cadena, simplemente las mueve. Y su porción alfa 1,6 glucosidasa, lo que dice su nombre, va a separar lo que es el carbono, que es el inicio de la porción ramificante, que recordemos tiene un enlace glucosídico de tipo alfa 1,6, la va a liberar, pero a diferencia de la glucógeno fosforilasa, lo que va a hacer esta es liberarla como glucosa libre, no le va a añadir un fosfato, así nada más la va a cortar con tijeras, vaya. Entonces, ya que hizo esta chamba la enzima desramificadora, volvemos a darle el trabajo a la glucógeno fosforilasa que las vuelva a romper uno por uno. Le añade un fosfato a cada molécula de glucosa y las puede cortar, las puede liberar y las deja libres como glucosa 1-fosfato en el citosol. Y así se va. Entonces, recordando, la glucógeno fosforilasa libera glucosa en forma de glucosa 1-fosfato y la desramificadora la libera en forma de glucosa libre. Obviamente la que estaba en la porción ramificante, en la alfa 1,6. ¿Hay una duda aquí? No. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esta es glucosa 1-fosfato, lo que va a hacer es que va a sufrir un proceso. Esta glucosa 1-fosfato lo que va a pasar es que se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y esta enzima que lo va a ser una fosfoglucomutasa. Entonces lo que va a hacer es pasar el carbono, perdón, pasar el fosfato del carbono 1, lo va a pasar al carbono número 6.
Entonces, cuando lo pase el carbono número 6, lo que va a hacer es un tipo de reacción llamado isomerización. En este caso, si se dan cuenta, cuando vean esa flecha que va en ambos sentidos, quiere decir que es una reacción reversible que puede ir en ambos sentidos. Y como ven ahí dice Mg2, ¿alguien sabe qué símbolo es? Magnesio, ¿no? Creo Se que imagina. magnesio. Magnesio, y el magnesio se utiliza como cofactor, ya saben que es un cofactor, pero ya vieron su clase de enzimas. Entonces, la glucosa no fosfato que liberó la glucógeno fosforilasa ahora pasa por un proceso. El fosfato en el carbono 1 se pasa simplemente al carbono 6. ¿Quién hace esta reacción? La fosfoglucomutasa, y usa como cofactor al magnesio. Después, en la siguiente reacción, la glucosa 6-fosfato se le tiene que quitar ese fosfato. Entonces, quien va a hacer esta reacción va a ser la glucosa 6-fosfatasa, lo dice su nombre, va a quitar un grupo fosfato. Entonces, por fin, la glucosa ya está libre en el citosol, ya no tiene ningún fosfato. ¿Se acuerdan que en glucólisis ya habíamos dicho que cuando entra una glucosa a la célula, para que no salga o para que no vuelva a salir, es como una llave o como una cárcel? El simple hecho de ponerle un fosfato hace que ya no pueda salir. Pues como nosotros ya le estamos quitando este fosfato, ya es una glucosa libre. Ojo, en el citosol, pero ya puede salir. Entonces, ojo, ¿dónde sí puede salir? Puede salir en el hígado, pero en el músculo no puede salir. ¿Alguien sabe por qué no puede salir en el músculo? Lo ¿O necesita lo ha para llevarse a leído? cabo. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué, Porque, perdón? porque lo necesita la glucosa. O sí, la necesita, pues, pero miren, si la glucosa 6-fosfato no se convierte en glucosa libre, es decir, no puede salir en el músculo, es por la razón de que, ojo, esto también es pregunta de examen, la glucosa 6-fosfatasa no existe en el músculo, no existe, repito, la glucosa 6-fosfatasa, que es la que quita el grupo fosfato y por fin la deja libre, no existe en el músculo, no existe esa enzima en el músculo, en el hígado sí. Por lo tanto, si en el hígado sí existe y le corta ese grupo fosfato, ya no está esa llave de esa prisión, entonces la glucosa puede salir a la sangre, puede salir de la célula y irse al torrente sanguíneo. Pero en el músculo no, en el músculo la glucosa 6-fosfato no se puede convertir a glucosa así nada más porque la enzima glucosa 6-fosfatasa no existe. Entonces, ¿qué va a pasar con esa glucosa 6-fosfato? ¿En dónde han visto esta glucosa 6-fosfato? ¿En qué otra reacción? La glucólisis. En la glucólisis. Eso quiere decir que si estamos hablando del músculo, la glucosa 6-fosfato va directamente a glucólisis. ¿Por qué? Porque no puede liberarlo a la sangre, no se libera la glucosa del músculo a la sangre porque no existe esa enzima. Repito, la glucosa 6-fosfatasa no existe en el músculo, en el hígado sí, por eso el hígado la puede liberar a la sangre y el músculo no. Repito, ¿y está muy claro o alguien no me entendió? Oye, Irán, ¿podrías repetir esa parte, por favor? Sí, a ver, pongan atención. Recordemos, aquí ya tenemos la glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato pues fue liberada por la glucógeno fosforilasa, que recordemos la libera como glucosa libre, vaya, libre. Entonces, tenemos ahora que la glucosa 1-fosfato, que ya está libre, pero dentro del citosol, va a sufrir una reacción de isomerización por la fosfoglucomutasa. El fósforo del carbono 1 se pasa al carbono 6. Posteriormente, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa. Y la glucosa 1-fosfato que ya estaba libre, se convierte en glucosa 6-fosfato, simplemente isomerización, se cambia el fosfato de posición por fosfoglucomutasa, es reacción irreversible, es decir, puede ir en ambos sentidos y usa magnesio. Después, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa, es decir, se le quita un grupo fosfato, este que están viendo acá. Si se acuerdan, en glucólisis habíamos dicho que cuando entra, en glucólisis, estoy comparando otra ruta, en glucólisis habíamos dicho que cuando entra la glucosa a la sangre, ¿cuál es la primera reacción? ¿Convertir la glucosa en qué?
En glucosa 6-fosfato. Ajá. ¿Y qué enzima hace esa reacción? La exocinasa y la glucosinasa, en el caso del hígado. Exacto. En el caso del hígado. Eso en glucólisis. Esto es glucogenólisis. Y si se dan cuenta, aquí la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa lo hace la enzima glucosa 6-fosfatasa, no la hace la exoquinasa. Por lo tanto, por lo que ven, esta flecha va en un solo sentido, si están viendo, ¿no? Pongan atención, a veces dice que el diablo está en los detalles. Entonces, esto nos quiere decir que esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, le quita el grupo fosfato a la glucosa 6-fosfato y por fin la deja libre dentro del citosol. Entonces, pero esta reacción es solamente en un sentido. ¿Para qué la deja libre? Para que en el caso del glucógeno hepático la pueda liberar a la sangre. Pero en el caso del músculo, ¿por qué no pasa esto? Porque el músculo no lo libera a la sangre. Ah, porque esta enzima glucosa 6-fosfatasa no existe, no existe. Entonces, ¿qué pasa en la glucogenólisis en el músculo? En el músculo la glucogenólisis se queda hasta aquí. Hasta aquí existe la glucogenólisis en el músculo, en el músculo. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfatasa no existe, no existe, no existe, no existe, por lo tanto no se puede liberar a la sangre, al menos por esta vía, pero en el hígado sí. ¿Queda alguna duda? ¿Puedes explicar otra vez lo del solo sentido de la glucosa 6-fosfatasa, por favor? Sí. Mira, cuando ustedes vean en una reacción, en esta ruta metabólica o en las que vienen, porque vienen más en el caso de lípidos, estas flechas indican a qué sentido va la reacción. Quiere decir que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa. Esto es lo mismo que la flecha que ven aquí. En el caso de esta reacción, la anterior, la glucosa 1-fosfato a la glucosa 6-fosfato, si se dan cuenta, las flechas van en doble sentido. Quiere decir que la fosfoglucomutasa puede convertir la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato o viceversa. En este caso, esta enzima. Pero en el caso de la glucosa 6-fosfatasa, si se dan cuenta, solamente va en un sentido. ¿Por qué? Porque de glucosa a glucosa 6-fosfato hay una enzima que lo hace. ¿Qué enzima es? Ya la conocen. La vieron en Allá, glucólisis. lo de la exoquinasa y la La exoquinasa glucoquinasa, ¿no? y la glucoquinasa. Y por ciento, pregunta de examen. Cuando ustedes hicieron el examen anterior, les preguntaron cuáles son las reacciones o los puntos de control de la glucólisis. Esa es la reacción 10, la reacción 7 y la reacción 1. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que era una reacción irreversible por la exoquinasa y glucoquinasa en glucólisis, ¿eh? En glucólisis, de que glucosa 6-fosfato, ¿para qué es? Para que la glucosa ya no vuelva a salir de la célula, ya no se escape, vaya, se tiene que fosforilar, pero eso era en glucólisis. Por eso la enzima, por eso es reacción irreversible en el caso de la exoquinasa. ¿Por qué? Porque iba en un solo sentido. En este caso, en ese ruta, iba en este sentido, de glucosa a glucosa 6-fosfato. Ah, pues como estamos hablando de glucogenólisis, estamos hablando de sacar la glucosa para afuera. Esta también es una reacción irreversible y lo que quien la hace es la glucosa 6-fosfatasa y por eso ven que la flecha va en un solo sentido, no como aquí que la fosfoglucomutasa la ven en otras vías metabólicas. ¿Por qué? Porque va en doble sentido. Simplemente es para que en las siguientes rutas metabólicas pongan atención en las flechas. Evidentemente, esta enzima glucosa 6-fosfatasa lo que va a usar es agua, es decir, entra agua y tiene que salir un fósforo. Esto se llama hidrólisis. ¿Por qué hidrólisis? ¿Por qué lisis? ¿Por qué? Porque está rompiendo, romper. Y hidro, porque ¿qué está usando para romper? Agua. Agua. Eso es hidrólisis. La hidrólisis es porque se ocupa agua. Entonces, esto es un proceso de hidrólisis y va en un solo sentido. Ahora, ¿por qué el hígado sí lo puede llevar a la sangre? ¿Por qué? Porque la glucogenólisis existe así como la están viendo. En el músculo no se libera la sangre. ¿Por qué? Porque no existe esta enzima no existe en el músculo, por lo tanto no le puede quitar el fosfato y por lo tanto la glucosa no es libre. ¿Me entienden? Sí, Sí. gracias. Bueno, prosiguiendo, tenemos ahora los canales GLUT. En este caso del hígado tenemos el canal GLUT2, también se los van a preguntar y creo que se los preguntaron la vez pasada. Tenemos los canales GLUT2, entonces tenemos la última reacción, donde estaba la glucosa 6-fosfato, véanla. Entonces, en este caso estamos hablando de salida. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿a dónde dijimos que la va a liberar?
¿A qué tejido? A la sangre. A la sangre. Entonces, si lo va a liberar a la sangre, evidentemente, ¿puede salir así como estoy señalando la glucosa? No. No, no puede pasar por el GLUT. Para que pase por el GLUT tiene que estar en forma libre. ¿Quién lo va a hacer? La glucosa 6-fosfatasa. Y esto es una reacción en un solo sentido. Es irreversible. Ya no se puede revertir. Entonces, lo que va a pasar es que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa y sale, ya que sea libre, sin ningún fósforo, puede salir por el canal GLUT2. ¿A dónde va a salir? A la sangre, a la sangre. ¿Y esto cuándo pasa? Les pregunto, ¿en ayuno o después de comer? En En ayuno. ayuno, ¿no? En ayuno. Un ejemplo de ayuno fisiológico, Dormir. dormir. ¿Por qué? Porque cuando duermes estás comiendo No. comida, ¿eh? Me refiero a la comida. Entonces, cuando duermes, no comes. Entonces, eso es un ayuno fisiológico. No te das cuenta, pero mientras duermes, pues estás ayunando. Entonces, esto pasa mientras duermes y se libera o se estabiliza tu nivel de glucosa. Gracias a quién, al hígado o al músculo. Al hígado. ¿El músculo puede hacer esto? No. ¿Por qué no? Porque no tiene la enzima, la glucosa fosfata, 6-fosfatasa. Ok. Entonces, esto queda claro en el hígado. En el músculo se queda la glucosa 6-fosfato. Ya hasta aquí existe la glucogenólisis. ¿A dónde entraría este? A glucólisis, pero dentro del músculo, en el caso del músculo, porque recordemos que el músculo es egoísta. Entonces, su propio glucógeno del músculo sirve para su propia contracción. Es por eso que cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, o estamos en el gym, no necesariamente tenemos que haber ayunado para que ocurra la glucogenólisis. Entonces, ¿dónde se regula? Lo mismo, cuando nosotros tenemos bajos niveles de glucosa, quien va a liberarse la sangre por las células alfa, aquí le voy a poner células alfa, del páncreas. ¿Qué órgano es este? El páncreas. Páncreas. El páncreas, porque ya pasaron anatomía. Entonces, ese es el páncreas. Las células alfa van a liberar glucagón. ¿Cuándo van a liberar glucagón? Cuando la glucosa esté baja. Entonces, el glucagón lo que va a hacer es estimular el AMP cíclico. No conocen qué es el AMP cíclico muy probablemente porque apenas son de primero, pero estimula el AMP cíclico y lo que va a estimular el AMP cíclico es la enzima glucógeno fosforilasa, la va a estimular. Entonces va a haber degradación de glucógeno y glucogenólisis. En pocas palabras, la glucosa baja cuando no has comido estimula el glucagón y el glucagón estimula la glucogenólisis. Así en pocas palabras, pelado pues. Entonces, si les preguntan, ¿qué enzima estimula la glucogenólisis? Glucogenólisis va a ser el glucagón. Ahora yo les pregunto, cuando tenemos la glucosa alta, ¿qué hormona está en la sangre? Porque estas son hormonas, ¿eh? Estas son una hormona. La insulina. Entonces, la insulina, ¿creen que la estimule o que no la estimule? No la Sería estimula. inhibir, ¿no? ¿Cómo qué? Sería inhibir. algo así. Inhibir, exacto. Entonces, cuando Sería lo contrario de lo que nos explicaste ayer entonces en esta ruta. exacto. Uno, la insulina, en el caso de la insulina dijimos de quién era enemigo. Del glucagón. Del De la glucagón, no glucosa. se pueden ver, no, del glucagón. La insulina es enemigo del glucagón. Ojo, la insulina y el glucagón ambas son hermanas o primas, pues. ¿Quién secreta el glucagón? ¿Quién produce el glucagón? El Páncreas. páncreas. Las células Páncreas. alfa del páncreas. Páncreas. ¿Y la insulina quién las produce? Las células beta del Hígado. páncreas. Las células beta del páncreas. La insulina no se puede ver con el glucagón. ¿La insulina cuándo está? ¿Después de comer o antes de comer en ayuna? ¿En ayuno? ¿Después de comer? La insulina, la Después, sí, insulina después está de comer. La insulina está después de comer y si está después de comer va a inhibir la glucogenólisis. ¿Por qué va a inhibir la glucogenólisis? Porque la insulina tiene su favorito. ¿Cuál sería el favorito de la insulina? ¿La glucogenólisis o la glucogenogénesis? La glucogenogénesis. Ok, ya están entendiendo. ¿Por qué? Porque así van a jugar con su mente el día del examen. Ahora,
¿Qué Solo una otra? pregunta, perdón, ya. Claro. Es que el libro lo maneja como desfosforilación para la insulina y fosforilación para la formación de glucagón, ¿no? Sí, sí, sí es Ujú. así. Sí, mira, cierto, no les puse esa imagen, ahorita se las busco, pero si no, ahorita se las escribo, de todas maneras, en una pizarra en blanco. A lo que se refiere su compañera es que hay una, cuál es la enzima, ojo, cuál es la enzima en la glucogenogénesis que era la más importante que yo les dije? ¿La glucógeno qué? Eh, Sintasa, Sin taza. taza. sintasa. ¿Por qué? Porque esa hace que se peguen las glucosas en enlaces alfa 1,4, ¿sí o no? Sí. Sí, Ok. Entonces, en el caso de la glucógeno sintasa, yo les había dicho que esa enzima estaba, cuando estaba fosforilada, ¿que estaba activa o inactiva? activa, ¿no? Cuando está desfosforilada. Les pregunto, a ver, cuando está fosforilada la glucógeno sintasa, cuando la glucógeno sintasa está fosforilada, ¿está en su forma activa o inactiva? Inactiva. Inactiva. Y cuando la desfosforilan, ¿qué pasa? ¿Está activa? Se activa. Está activa. Está activa. Ahora, en el caso de la glucógeno, ese es hablando de la glucógeno sintasa, ahora, y en la glucogenogénesis. Ahora, hablando de la glucógeno fosforilasa, y qué bueno que lo comentó su compañera, esto ocurre lo contrario. Cuando está fosforilada, vamos a ponerle una P más, esta está activa, activa, tomen el screenshot. Y cuando no está, es decir, cuando no está fosforilada, cuando la desfosforilan, está inactiva. ¿A eso te referías? Sí, a eso. Entonces, Exacto, en la glucogénesis es al revés que en la exacto, glucogenólisis. Ok. Al exacto. igual, al igual que lo de la insulina y el glucagón, ¿no? Lo contrario. Sí, sí, pues miren, cuando les hablo de la insulina y el glucagón, les salto esto del AMP cíclico porque hay algo que se llama cascadas de proteínas G, pero eso es un tema de fisiología. Esto ya es lo que pasa dentro de la célula y es un proceso más cabrón, pues. Entonces, por eso yo les digo, glucagón estimula glucogenólisis y inhibe glucogenogénesis, insulina estimula glucogénesis y inhibe glucogenólisis. Para así se las pongo, pero ¿por qué la inhibe? ¿Por qué la desinhibe? Porque juegan con las enzimas. Ayer les dije que la insulina voy a poner aquí, insulina estimula, primero que nada, la glucógeno, ¿qué? ¿Cómo se llama la enzima más importante de la glucogenogénesis? Glucógeno Con sintasa. taza. Glucógeno sintasa. ¿Y cómo está en su forma activa? Es decir, su forma activa que tiene, fosfato, ¿está fosforilada o desfosforilada? Cuando está activa está desfosforilada, desfosforilada. Esto es de glucogenogénesis, ¿eh? No, no lo confundan. Y cuando está inactiva está fosforilada. Y eso estimula la glucogenogénesis. Ahora, en este caso, hablando del glucagón, el glucagón estimula ¿a qué enzima? ¿Cómo se llama esa enzima la que estamos hablando ahorita? ¿Glucógeno qué? Glucógeno fosforilasa. Fosforilasa, fosforilasa, fosforilasa. ¿Y cómo es la forma activa de la glucógeno fosforilasa? Fosforilada. Fosforilada. ¿Y la forma inactiva? Desfosforilada. Desfosforilada. Y esto, por eso nos dice que el glucagón estimula la glucogenólisis. Entonces anoten eso. La glucógeno fosforilasa, la glucógeno fosforilasa, su forma activa es fosforilada y inactiva desfosforilada. Y la glucógeno sintasa, que es de la glucogenogénesis, su forma activa es desfosforilada y su forma inactiva es fosforilada. Igual, si no lo pueden anotar, se los paso mañana en una imagen. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Porque igual yo no lo había entendido en el libro, pero ya. Ok. Si no, mañana o al rato yo les pongo otra imagen. Bueno, ¿qué otra parte del glucagón, qué otra hormona o qué otro neurotransmisor? La epinefrina, la epinefrina. ¿La epinefrina qué otro nombre tiene para los cuates? Adrenalina. Adrenalina. Ahora, la adrenalina pues funciona como hormona y a la vez como neurotransmisor.
en el sistema nervioso central, pero en el sistema nervioso central es de neurona a neurona. En este caso estamos hablando de la epinefrina que se va a la sangre. ¿Quién la produce? Las glándulas suprarrenales, no el riñón, glándulas suprarrenales. Por eso, ¿por qué suprarrenales? Porque están arriba del riñón. Las suprarrenales liberan epinefrina. ¿Dónde la liberan? A la sangre. Entonces, cuando la liberan a la sangre, evidentemente, pues se va a lo que es el músculo, se va a cualquier tejido, pero en el músculo. Entonces, dime alguien que me diga un ejemplo donde la epinefrina o la adrenalina suba. Dame un ejemplo. Cuando te espantas. Te espantas, ves un perro, vas caminando y un perro y te asustas y resulta que se suelta su cadena y luego resulta que es un pitbull o es un chihuahua, ¿no? Y esos como son bravos, entonces te pones a correr. Entonces, corres por la supervivencia. Entonces, puede que no hayas comido o puede que sí. Supongamos que no has comido, apenas vienes regresando del anfiteatro y tienes la mala suerte o eres tan desgraciado que se suelta el perro del vecino. Entonces, te pones a correr. ¿Qué es lo que va a hacer la adrenalina? Se va a la sangre, evidentemente estimula el AMP cíclico y esto estimula la glucógeno fosforilasa y lo que va a hacer lo mismo que lo de arriba, exactamente lo mismo. Va a estimular la glucogenólisis. Porque ahora les pregunto, allá sin anotárselo, la glucógeno fosforilasa, ¿cómo es su forma activa? ¿Fosforilada o desfosforilada? Fosforilada. ¿Y la inactiva? Desfosforilada. Ahora, la epinefrina también, ¿qué es lo que va a hacer? Al igual que el glucagón, va a inhibir, o sea, va a inhibir la glucogenogénesis. Ya no quiero anotar nada. La glucogenogénesis. Entonces, la glucogenogénesis va a ser inhibida ¿por quién? Por el glucagón y por la epinefrina. ¿Y quién la va a estimular, la glucogenogénesis? Estoy hablando de génesis. Glucógeno sintetasa. La glucogenogénesis la va a estimular la insulina, la glucogenogénesis la va a estimular la insulina. Y por lo tanto, ¿quién la va a inhibir? Su enemigo número glucagón. 1, el glucagón, y el número 2, La epinefrina. la epinefrina. Muy bien. ¿Dónde va a pasar la glucogenólisis? Ya repito, en estados de ayuno inducido, que el niño no quiere comer mientras estás durmiendo, o no necesariamente en ayuno, sino simplemente en ejercicio intenso, como levantar pesas, vas a CrossFit, haces calistecnia, yo qué sé. Entonces, eso es lo que tenemos respecto a glucogenólisis. ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos a entrar con gluconeogénesis. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bueno, entrando con gluconeogénesis, ¿por qué creen que la puse en azul? Porque ¿qué tipo de ruta creen que sea? Anabólica. Anabólica. ¿Se gasta o se gasta o se obtiene energía? Se Se obtiene gasta energía. energía. ¿Se gasta? No. Se gasta. Se gasta. Se gasta. Si tú vas a crear, tienes que gastar. Hasta en la vida real, si tú quieres una casa, pues vas a gastar en hacerla, no te van a pagar por hacer tu casa. Al menos que pues, otras situaciones, ¿verdad? Entonces, siempre que tú tienes que crear algo, pues evidentemente tienes que invertir en ello. Entonces, por lo tanto, se gasta. Gluconeogénesis. Gluco viene de glucosa, evidentemente. Hay que ser obvio. Glucosa. Neo, ¿alguien sabe qué es neo? Nuevo. De nuevo. Nuevo. Génesis, que es De creación. de o creación, de síntesis. síntesis. Claro, o sea, no lees la Biblia, no eres católico o algo así. Bueno, el chiste es que tenemos la gluconeogénesis. Formar, esto quiere decir génesis, formar, nueva glucosa, o formar glucosa nueva. ¿Por qué? Porque dice formar, no dice metabolizar o absorber glucosa como es normal cuando nosotros comemos. Es una vía metabólica que se caracteriza por la síntesis, que dice aquí síntesis de nuevas moléculas de glucosa a partir de sustratos no glúcidos. ¿Qué quiere decir no glucídicos o no glúcidos?
que no pueden ser ¿qué? Carbohidratos. No pueden ser carbohidratos, no pueden ser azúcares. En la gluconeogénesis no pueden ser azúcares porque entonces no sería gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque dice síntesis de nuevas moléculas. Repito, esta vía nosotros vamos a crear nuestra propia glucosa, repito, crear nuestra propia glucosa. ¿Y cómo vas a crear glucosa de glucosa si se supone que la estás creando? Pues obvio que no, tienes que crearla de algo que no sea glucosa. En este caso, sustratos o precursores no glucídicos, es decir, no pueden ser azúcares y no pueden ser carbohidratos. Ejemplos de precursores no glucídicos, alguien que me diga uno. Lactato. Sí, lactato, pero hablando de biomoléculas. Los ácidos grasos. Serían Aminoácidos, proteínas. proteínas y aminoácidos y lípidos, exactos. Los lípidos vienen pues de las grasas y las proteínas pues, vienen de las carnes, ¿no? Es decir, entonces, precursores no glúcidos tenemos como ejemplo las proteínas que posteriormente, evidentemente, ya dijimos que las proteínas son unas cosas colosales, entonces sus pequeños ladrillos, ¿cómo se llaman? Aminoácidos. Aminoácidos. Y los lípidos, en este caso, los lípidos, cuando hablo de lípidos me refiero a triglicéridos. Entonces, la fracción que vamos a utilizar de los lípidos va a ser el glicerol. ¿Va a haber otros precursores no glucídicos? Sí. Por ejemplo, el que ya mencionó tu compañero, que es el lactato. Aquí no lo puse, pero lo voy a poner lactato. Lactato. Y otro más. ¿Cuál otro? ¿Quién da más? Hay uno más. Y el piruvato. Piruvato. Ahora, oye, pero es que el piruvato viene de la glucólisis y la glucólisis viene de los azúcares. ¿Cómo que no glúcido? Ah, porque el piruvato no es exclusivo de los azúcares, hermano. Entonces, y el lactato tampoco. Entonces, el lactato y el piruvato puede venir de otras vías metabólicas que no necesariamente involucre a los azúcares. Entonces, tenemos precursores no glúcidos, aminoácidos, glicerol, lactato, vuelvo a anotar lactato, y piruvato. Entonces, ojo, no es una vía que utilicemos frecuentemente, ya que se realizan ayunos prolongados, mayor de 8 a 10 horas, yo le pondría 10 a 12 horas. Entonces, dentro de las primeras 12 horas, ¿cuál es la vía que nos va a ayudar? La glucogenólisis. Exacto. Es decir, repito, dentro de las primeras 12 horas, ¿cuál va a ser nuestra fuente de energía si no hemos comido? El glucógeno, ¿no? ¿O estoy loco? Y el glucógeno. Que sí estoy loco. Y No. bueno, ahora el glucógeno, ¿qué? Perdió ¿El el hepático grupo. o el muscular? Hepático. El El hepático. hepático. ¿Por qué? Porque el muscular no se libera la sangre, ese es para él solito. Entonces, cuando no comemos o tenemos un lapso de 12 horas máximo, quien nos va a ayudar a que se estabilice nuestra glucosa en sangre y que no nos desmayemos o nos muramos va a ser el glucógeno de origen hepático. Pasando estas 10-12 horas, vamos a entrar a otra vía. ¿Cómo se llama esta vía? Gluconeogénesis. Es decir, nosotros vamos a crear nuestra propia glucosa a partir de otras cosas que no sean azúcares. Puede ser proteínas, en este caso aminoácidos, glicerol, lactato y piruvato. Entonces no la usamos frecuentemente. Les pregunto ahora, ¿diario haces gluconeogénesis? No, a menos que No, tengas periodos prolongados de ayuno. a menos que no comas, ¿verdad? O que estés en inanición. ¿Alguien sabe qué es inanición? Sí, no ingerir alimentos, ¿no? No Por un ingerir periodo alimentos. largo. Exacto. Entonces, no lo tenemos todos los días. Entonces, es una vía metabólica bilocular, quiere decir que va a ocupar dos lugares en la célula, el citoplasma y la mitocondria. Ahora, muchos dicen que la gluconeogénesis es el reverso, vamos a ponerle así, igual o reverso, en sentido reverso, ¿a qué vía? La glucólisis. A la glucólisis. Dicen, la gluconeogénesis es lo opuesto a lo que es la gluconeogénesis, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque no usa exactamente todas las enzimas y no ocurre en el mismo lugar. Les pregunto, ¿la glucólisis en qué sitio ocurre? En el En el citoplasma. En el citoplasma. ¿Y esta en dónde ocurre? Les estoy poniendo ahí, es lo último que les puse. En Pues, el citoplasma y en la plasma y la mitocondria. mitocondria. Exacto, la primera fase va a ser
en la mitocondria. Entonces, tenemos lo siguiente, es una vía metabólica principal y exclusiva del hígado, pero ojo, digo exclusiva, pero no necesariamente es el único tejido que lo va a hacer. En periodos de inanición o ayunos muy prolongados, el riñón también se va a esforzar. El pobre riñón ve que el hígado pues está chambeando mucho, pues, entonces, pues le ayuda. Entonces, es una vía metabólica exclusiva del hígado, pero si les preguntan, ¿el riñón puede hacer gluconeogénesis? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí. Bueno, es una vía biosintética, es decir, anabólica, estamos creando, por lo tanto es endergónica y habrá gasto de ATP e incluso GTP. Si les preguntan, pues es endergónica y pues obviamente se gasta porque estás invirtiendo. Si tú quieres crear algo en este universo, pues le tienes que invertir o tiempo o dinero o ambas. Producto final de esto, la glucosa no se ve muy bien arriba, abajo, pero dice glucosa. El producto final de nuestra gluconeogénesis va a ser la glucosa, eso es lo que nosotros buscamos obtener. Ahora, algo que no les anoté aquí, y puede que se los pregunten, hay tejidos, es más, lo voy a poner aquí, voy a poner en herramientas, no, pantalla blanca. Hay tejidos que dependen de la glucosa. ¿Y por qué digo que de la glucosa? Porque cuando uno no come, pues evidentemente tiene glucógeno, pero también tiene otro tejido que abunda. ¿Cuál es el otro tejido? El que abunda, que dicen que estás gordo. El adiposo. El tejido adiposo. Y el tejido adiposo, si es que ya vieron histología, ¿qué tiene adentro? Triglicéridos. Triglicéridos, grasas en forma de triglicéridos. Y estos triglicéridos se van ¿cómo se dice? Se van a romper en un proceso llamado lipólisis y beta-oxidación. Oxidación. Esto no se los van a preguntar, lo estoy explicando. Esto de lipólisis y beta-oxidación lo vamos a ver en el siguiente periodo, vaya, en el siguiente examen X. Pero esto es el tejido adiposo. Por eso, cuando tú no comes, a la vez que usas glucógeno, también estás usando tejido adiposo. ¿Por qué? Porque las grasas y los triglicéridos también entran a ciclo de Krebs y lipólisis y beta-oxidación, es decir, también producen ATP. Es decir, nosotros, cuando les di la introducción de, no sé, bueno, no les he dado lípidos, pero ustedes deben de saber que los lípidos también son una fuente de energía. Les pregunto, ¿es la principal fuente de energía o son los No, carbohidratos? sería la No, reserva. Reserva. Es de reserva energética. Entonces, ¿por qué reserva? Porque ahorita no estamos comiendo. Entonces, muchos de nuestros tejidos, cuando nosotros no comemos, no hay glucosa, entonces nosotros no estamos utilizando los azúcares como primera fuente porque no la tenemos. Empezamos a utilizar las grasas. Pero hay tejidos que no pueden, no aceptan la grasa, no pueden, no existen, no se puede, ellos no pueden obtener otra cosa que no sea glucosa. Y como no estamos comiendo, existe un proceso en el que nosotros creamos nuestra glucosa. ¿Y cuál es este? Gluconeogénesis. Es de lo que estamos hablando. ¿Qué tejidos son? Tejidos. ¿Alguien el sabe cuáles son? eritrocito y el cerebro. Eritrocito, el cerebro. También tenemos los testículos, en el caso de los hombres, ¿verdad? Tenemos los testículos y ¿qué otro tejido? No sé si el riñón, no quiero La médula equivocarme. renal y el tejido embrionario. ¿La médula suprarrenal, dices? ¿O la glándula suprarrenal? Ajá, la glándula. ¿Qué? Médula. ¿Médula qué? ¿Suprarrenal? Suprarrenal. Renal. Supra- médula renal, riñón, ¿no? Riñón. Bueno, vamos a tachar esta. Riñón, y cierto, tejido nuevo, tejido embrionario, una embarazada, o en este caso su feto, pues requiere glucosa embrionario. En estos, las grasas no les sirven las grasas, a mí no me sirven las grasas. En las demás células, dáselas a las demás células, pero a mí no me sirven. ¿A qué tejidos? A estos. Y evidentemente el cerebro todo el tiempo está funcionando, incluso cuando duermes no quiere decir que tu cerebro no funciona, tu cerebro siempre está funcionando. Entonces ellos siempre necesitan glucosa y si no la estás consumiendo, pues la tienes que crear. Y esa es la ruta que estamos viendo hoy.
Como había dicho, se dice que es la vía inversa de la glucólisis. Ahora, en la glucólisis, recordando, nosotros tenemos una glucosa. ¿Y qué obtenemos de la glucólisis? ¿Cuál es el resultado final de la glucólisis? Piruvato. El piruvato. ¿Cuántas moléculas de piruvato? 2. 2. Por cada molécula de glucosa. Entonces, en la gluconeogénesis es lo contrario. En la gluconeogénesis ocupamos 2 moléculas de piruvato para hacer una de glucosa. O sea, entonces, repito, en la glucólisis nosotros usábamos una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos y obteníamos 2 piruvatos. El piruvato, cada piruvato, en este caso eran 2, cada piruvato, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 4. 3 carbonos. El piruvato tiene 3 carbonos, por eso obtenemos 2, 2 por 3 son 6. Entonces, en glucólisis era, repito, una molécula de 6 carbonos llamada glucosa y al final de todo este merequetengue obteníamos 2 moléculas de piruvato que cada una tiene 3 carbonos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se dice que es la inversa, pero no es la inversa como tal. ¿Por qué? Porque la glucólisis, ¿en qué sitio pasa? En el citoplasma, citosol. En el citosol. Ahora, ¿se acuerdan que esta es la película de Spider-Man 1? La de Spider-Man 2, el piruvato, ¿a dónde se iba? ¿A qué ruta se iba? Al ciclo de Krebs. Al ciclo de Krebs. Ahora, el ciclo de Krebs, ¿dónde ocurre? En la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. Entonces, aquí vamos a partir de lo demás. Por eso se dice que la gluconeogénesis hay 2 lugares, es bilocular. Entonces, ahora, ¿por qué también se dice que no es igual la gluconeogénesis? Porque cambia, ¿no? Porque hay enzimas que van a cambiar. Todas estas donde ven flecha, ¿qué quiere decir estas flechas? Que tienen 2 sentidos, que son 2 reversibles. sentidos. Por lo tanto, las enzimas serían las que, ¿qué enzimas serían estas? Pues las mismas que la de la glucólisis, las mismas. Glucólisis, las mismas. Pero esta, ¿qué sentido tiene? ¿Unidireccional o bidireccional? Unidireccional. ¿Y esta? Igual y unidireccional. ¿Y esta? Igual o menos. Igual. Quiere decir que las enzimas no van a ser las mismas que las de la glucólisis, las demás sí. Entonces, empezando, tenemos el citosol, tenemos la mitocondria, esta vendría a ser las crestas mitocondriales y recordemos que el ciclo de Krebs ocurre no en las crestas, sino en la matriz. ¿En la matriz de quién? En la matriz de la mitocondria. Entonces, aquí tenemos nuestra glucólisis, el piruvato entra. Recordemos que en glucólisis son 2 moléculas de piruvato y cada molécula de piruvato entra a un ciclo de Krebs. Entonces, repito, en la glucólisis, si tenemos 2 piruvatos por cada molécula de glucosa, ¿cuántos ciclos de Krebs tenemos? 2. 2. Pero aquí es lo contrario, vamos a crear a partir de piruvato o de lactato o de aminoácidos o de glicerol. Entonces tenemos el ciclo de Krebs, que recordemos que ¿qué tipo de ruta es el ciclo de Krebs? ¿Anabólica, catabólica o anfibólica? Anfibólica. Anfibólica, porque sirve para degradar o también sirve para síntesis. Entonces, supongamos estamos en una situación de ayuno prolongado, ya pasaron las 12 horas, ya pasó, ya no has comido, tienes que comer, y tu cerebro, y tu riñón, y tu médula renal, y tus testículos te piden a huevo que tengas glucosa, pero no estás comiendo glucosa. Entonces, este piruvato, lo que va a pasar es que cuando entra al ciclo de Krebs, este piruvato más bien no entra como tal al ciclo, sino que el piruvato se tiene que convertir, o ese piruvato que ya está dentro, este es un piruvato que ya está dentro de la célula, perdón, dentro de la mitocondria. Este piruvato dentro de la mitocondria tiene que convertirse en malato, pero primero antes de convertirse en malato se convierte en oxalacetato. Entonces el piruvato se va a convertir en oxalacetato por la enzima piruvato carboxilasa. Todo empieza aquí, todo empieza dentro de la mitocondria. Repito, la gluconeogénesis es bilocular, ocurre tanto en la mitocondria y la segunda parte en el citosol. Entonces, partimos del piruvato que ya está dentro de la mitocondria. Este piruvato que ya está dentro de la mitocondria se convierte en oxalacetato por la enzima piruvato carboxilasa. El piruvato
tiene, pues obviamente este proceso en el cual la piruvato carboxilasa lo va a convertir en oxalacetato y va a ser cofactor el magnesio y quién también. La biotina. La biotina. La biotina va a ser el cofactor, aparte del magnesio. Yo les mencioné, les hablé de la biotina en la clase de vitaminas. ¿Qué vitamina es esa? La vitamina B7. A muchos la reconocen, muchos no la reconocen, pero la biotina es una vitamina y le dijimos que las vitaminas, su importancia es que son cofactores. Entonces, el piruvato, ¿cuántos carbonos dijimos que tenía? 3. El oxalacetato, ¿alguien de casualidad sabe cuántos carbonos tiene? Si no, no pasa nada, tiene 4 carbonos. Entonces, ¿cómo de 3 carbonos pasamos a 4 carbonos? Por la enzima piruvato carboxilasa, y dice carboxilasa porque nos va a añadir un dióxido de carbono, y aquí está el átomo de carbono que nosotros estamos añadiendo, por eso de 3 carbonos pasó a tener 4 carbonos. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Bueno. Entonces, el piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, pasa a ser oxalacetato para es decir, una molécula de 4 carbonos. Aquí se gasta ATP. ¿Por qué creen que se gasta ATP? Porque es una ruta anabólica o catabólica. Anabólica. Anabólica. Sus cofactores son la biotina y el magnesio. Esta enzima piruvato carboxilasa es la primera que se tienen que aprender. Va a convertir el piruvato en oxalacetato. Segundo paso, el oxalacetato se va a convertir primero en malato. Primero se convierte en malato. Ahora, si esta enzima, escuchen, el oxalacetato se tiene que convertir en malato. ¿Y esta flecha en qué sentido va? ¿Unidireccional o bidireccional? Bidireccional. ¿Qué enzima creen que sea? Si se supone es bidireccional y ya la deben de conocer. ¿Alguien se sabe el ciclo de Krebs de memoria? De malato al oxalacetato, ¿qué enzima lo hace? Malato deshidrogenasa. Malato deshidrogenasa, muy bien. Ya no les puse aquí el nombre, ¿por qué? Porque qué hueva, ya deben de saberlo, o al menos como estudiantes de primer año. Si se les olvida después, no pasa nada. Entonces, por eso es importante que vean las flechas. Nos dice que quien va a convertir el oxalacetato en malato es la misma que convierte en malato en oxalacetato. Sí. 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 Bueno, ¿quieren que me vaya rápido o está bien como me voy? Yo lo digo por el tiempo. No, está bien así como vas. Bueno. Entonces, ya hablamos del primer paso, el piruvato se convierte en oxalacetato. Vean cómo la flecha está desviada, es decir, no dice ahí que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, sino que el piruvato pasa a ser oxalacetato por la enzima piruvato carboxilasa. Entonces, ya pasamos a este tema. Ahora, el oxalacetato, es decir, el piruvato se convierte en oxalacetato. El oxalacetato se va a convertir en malato por la enzima malato deshidrogenasa, enzima que ya deben de hacérseles familiar. En este caso, ¿cuál es el sentido? Aquí, si fuese ciclo de Krebs, pongan atención del que estuviésemos hablando, de malato oxalacetato entra NAD oxidado y sale NAD reducido en el ciclo de Krebs. Pero como este no es ciclo de Krebs y estamos hablando de una ruta anabólica, ¿qué es lo que entra? ¿El reducido y sale el oxidado o al revés? Recordemos que estamos pasando de oxalacetato a malato y este no es ciclo de Krebs como tal, pues. O podría ser, Al pues. revés, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que entra? Entra NAD Reducido. y sale NAD Oxidado. Oxidado. oxidado, es decir, entra NADH2 y sale NAD. Entonces, ¿quién hace eso de oxalacetato a malato? Malato deshidrogenasa. No creo que se los pregunten. La siguiente, el malato se tiene que salir. Ahora, tiene que salir y después de que salga, se va a convertir de nuevo en oxalacetato. ¿Por qué el oxalacetato no se salió? ¿Por qué el oxalacetato no se salió y tuvo que convertirse en malato y otra vez el malato salió y se convirtió en oxalacetato? ¿Alguien sabe por qué?
o lo ha estudiado? Bueno, si no saben, se los digo igual. El oxalacetato no salió así directo, así como lo estoy señalando, sino que se convirtió primero en malato y después salió en malato y se volvió a convertir en oxalacetato por el simple y sencilla razón de que no existe transportador, no existe canal para oxalacetato, es decir, no puede salir el oxalacetato porque no tiene ninguna salida. No hay. Como oxalacetato no se puede salir, si no la vía sería piruvato a oxalacetato y de oxalacetato para afuera, pero eso no existe. ¿Por qué? Porque el oxalacetato no tiene su propia puerta. Tiene que convertirse en malato. ¿Por qué? Porque sí hay puerta para malato. Entonces, el malato sale y ya que salga no nos sirve como malato, nos sirve como oxalacetato. Entonces, aquí, esa es la razón por la cual el oxalacetato nada más se convirtió a malato dentro de la mitocondria, sale como malato fuera del citosol y se vuelve a convertir fuera del citosol otra vez en oxalacetato. Evidentemente, la reacción es contraria. En este caso, pues sería igual, ¿no? Entra NADH y sale NAD. ¿Alguna duda? No, hasta aquí vamos bien, gracias. Bueno, tenemos aquí ahora que el pregunta, ¿el oxalacetato cuántos carbonos le dije que tenía? 4. 4 carbonos. Ahora, en la siguiente reacción, el oxalacetato se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Aquí ya sería en el citosol. Pero esta reacción es ¿en qué sentido va la flecha? ¿Es unidireccional o bidireccional? Unidireccional. Unidireccional. Por lo tanto, lo va a hacer la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Y aquí, si se dan cuenta, entra GTP, sale GTP y sale CO2. Es decir, el CO2 es la forma en la que se libera un carbono. Si el oxalacetato dijimos tiene 4 carbonos, el fosfoenolpiruvato tiene 3 carbonos. Entonces, a principio, no quiero revolverlos, el piruvato tiene 3 carbonos acá adentro. Se convierte en oxalacetato que tiene 4 carbonos. Aquí entró el carbono que nos sirvió. Se convirtió el oxalacetato en malato, el malato ya puede salir, el malato se vuelve a convertir en oxalacetato, recordemos tiene 4 carbonos, y ahora tiene que volver a hacer una molécula de 3 carbonos, pero la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa le quita este carbono. Es decir, este carbono que nos prestaron aquí, nos lo vuelven a cobrar acá. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Por fin ya tenemos nuestro fosfoenolpiruvato. Nuestro fosfoenolpiruvato. Si se dan cuenta, lo hizo la fosfoenolpiruvato. Esto PP quiere decir fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Entonces, ya estamos fuera del citosol. Ahora, alguien que sepa glucólisis y que me diga y me dice su nombre primero me dice su nombre, así nomás el que sepa, y me dice qué enzima es. Fosfoenolpiruvato, fosfoglicerato, ¿qué enzima lo hace? La enolasa. La enolasa. ¿Quién eres? Edwin. Edwin. Al rato me mandas un mensaje de que participaste, no sé, ahí te lo tomo en cuenta. Ahora, del 2-fosfoglicerato al 3-fosfoglicerato, ¿quién lo hace? La mutasa. La mutasa. ¿Por qué? Porque ¿en qué sentido va la flecha? Bidireccional. Bidireccional. Entonces se llama, ¿cuál es el nombre real? Mutasa, pero ¿cuál es su primer nombre? Ese es su apellido. Fosfoglicerato mutasa. Fosfoglicerato mutasa, exacto, fato mutasa. Esto ya se lo deben de aprender, ¿por qué? Porque ya lo vieron en glucólisis. Entonces, lo mismo, ahí está la flecha roja de fosfonolpiruvato a 2-fosfoglicerato, de ahí a 3-fosfoglicerato, que dijimos que lo hace la mutasa. De ahí el 1,3-bifosfoglicerato, es decir, el 3-fosfoglicerato se convierte en 1,3-fosfoglicerato. Perdón, el 3-fosfoglicerato se convierte en 1,3-bifosfoglicerato, porque recordemos que vamos en el sentido de la flecha roja. ¿Qué enzima lo haría? Fosfoglicerato. Fosfoglicerato quinasa. Quinasa. Ahora, aquí dice 3 porque está en el carbono número 3 el fósforo, y aquí dice 1,3 porque aquí está en el carbono 1 y en el carbono 3 los fósforos. Aquí ya son 2 fósforos y aquí es un fósforo. ¿Por qué?
Porque hay un fósforo que no existía y ahora existe. Porque se fosforila el 3-fosfoglicerato. ¿Y quién lo fosforila? El ATP. Exacto. En la glucólisis, esta era la primera reacción en donde obteníamos ATP. Recuerdan que entraba ADP y salía ATP en la glucólisis, pero esta es la vía que va al revés. Por lo tanto, entra ATP y sale ADP, y ese fosfato se le añadió. Entonces, por esa hora de tener dos fosfatos en la molécula, de un fosfato en la molécula, tenemos dos, porque la vía es al revés. Ahí pónganle ustedes el nombre, porque ya se lo puse, ya lo borré, ni modos. Del 1,3-bifosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfato tenemos la misma reacción, es reversible. Y en este caso, ¿quién lo haría? ¿Qué enzima lo haría? El gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Exacto, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En este caso, ¿qué está entrando y qué está saliendo? ¿NAD reducido o NAD oxidado? ¿Qué está entrando? NAD, No es reducido, y va a ser como... NAD reducido y NAD oxidado sale. Y está saliendo NAD oxidado. En el anterior, en glucólisis, ¿qué era? Era al revés. Entraba NAD y salía NADH. ¿Por qué? Porque acuérdense que este NADH, ¿dónde se iba? ¿Para qué nos sirve el NADH? Para la fosforilación oxidativa. Exacto, la fosforilación oxidativa. Pregunta, para que a ver si me ponen atención, un NAD, ¿cuántos ATP produce? Es 4. No es cierto, o falso. Um, Produce 3, pero realmente produce 2,5. Por eso Sí, sí. redondea 3. Pero esa es pregunta, no se estresen. Igual yo sé que ya se les quiebra la cabeza, tranquilos. Bueno, en este caso, como la reacción va viceversa, pues entra NAD reducido y sale NAD oxidado. Seguimos con la siguiente reacción. Estamos hablando ahora que el gliceraldehído 3-fosfato, uno de los gliceraldehídos 3-fosfatos se convierte en dihidroxiacetona. ¿Por qué uno? Porque esto que están viendo se multiplica por 2. ¿Por qué? Porque ¿cuántos piruvatos en la glucólisis? Una glucosa nos producía 2 piruvatos, y aquí dije que ¿cuántos piruvatos me producen una glucosa? 2. 2. 2. 2. Como estoy diciendo que es casi, porque no es igual, casi lo mismo que glucólisis, pero al revés, para que yo produzca una glucosa que tiene 6 carbonos, necesito 2 piruvatos. Aquí dice 2 piruvatos, ¿de cuántos carbonos cada uno? 3. De 3. Entonces, esto que ven aquí, 2. Ahora, entonces quiere decir que tenemos 2, aquí dice 2 gliceraldehído 3-fosfato. Si se acuerdan, en la glucólisis teníamos una dihidroxiacetona y un gliceraldehído, que después la dihidroxiacetona se convertía, una de las dos se convertía en gliceraldehído. Aquí lo contrario, de las dos gliceraldehídos que tenemos, una se tiene que convertir en dihidroxiacetona fosfato. ¿Y esa flecha en qué sentido va? ¿En un solo sentido o en dos sentidos? Esta que están viendo aquí. En 2 sentidos. Por lo tanto, ¿qué enzima haría eso? De gliceraldehído 3-fosfato a dihidroxiacetona. Ojo, una nada más se va a convertir, la otra se va a quedar como gliceraldehído. La triosa. fosfato isomerasa. La triosa isomerasa, aquí le ponen triosa isomerasa, triosa isomerasa, isomerasa. Entonces, esa es la que va a convertir uno de los dos gliceraldehídos, no los dos, solamente uno de los dos gliceraldehídos en dihidroxiacetona fosfato. ¿Para qué? Para que posteriormente pues se fusionen. Entonces, ahora sí tenemos la flecha roja. Una dihidroxiacetona y un gliceraldehído se tienen que combinar cada una. Ojo, la dihidroxiacetona es un azúcar de ¿cuántos carbonos? Es una triosa de 3 carbonos. Exacto. ¿Y a qué grupo pertenece? ¿A qué grupo funcional la dihidroxiacetona? ¿A las cetosas o a las aldosas? A las cetosas. Exacto, lo dice su nombre, pero bueno, solo los pongo para que estén un poquito vivos, ¿no? Entonces tenemos 3 carbonos y 3 carbonos. Se unen, se fusionan y ahora nos van a dar una fructosa. ¿La fructosa cuántos carbonos tiene? 6. 6. Entonces es una Hexosa. hexosa. ¿Y saben si es una aldohexosa o una cetohexosa? Yo sé que ya si no lo saben, pues no pasa nada. Es Es una una cetosa. Exacto, es una cetohexosa. Ahora, si la reacción
El hidroxiacetona y gliceraldehído va en sentido, en ambos sentidos, ¿qué enzima haría esto? La Dos. aldosa. Aldolasa, perdón. Aldolasa. Aldolasa. Exacto. Ahora, ¿por qué? Porque ya la vieron en glucólisis. Ahora, en glucólisis nosotros teníamos, glucólisis son las flechas verdes, nuestra ruta es gluconeogénesis, por lo tanto son las flechas rojas. En glucólisis la enzima que convertía fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato era la fosfofructoquinasa, y por lo tanto, como esta flecha va en un solo sentido, en la glucólisis esta era la segunda reacción limitante, la segunda reacción de control o el segundo punto de control, porque solamente va en un sentido y por lo tanto es irreversible en la glucólisis. Pero como este no es glucólisis, sino gluconeogénesis, ¿en qué sentido va la flecha? Va solamente en un sentido. Entonces nosotros para ir en el otro sentido ya no sería una sola enzima, aquí ya cambia la enzima, ya no es la misma que la de la glucólisis. Repito, la fructosa 1,6-bifosfato ahora se va a convertir en fructosa 6-fosfato, pero no por la fosfofructoquinasa que lo hacía en la glucólisis, que la convertía de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. En este caso va a ser otra enzima distinta, va a ser la fructosa 1,6-bifosfatasa. Esa es la segunda enzima que se tienen que aprender que cambia con la glucólisis, que no es la misma, vaya. Ahora, de fructosa 6-fosfato, esa sí no la sabían, por eso la tienen ahí, fructosa 1,6-bifosfatasa. Ahora, de la fructosa 6-fosfato va a convertirse a glucosa 6-fosfato. Esta reacción, esta que ven aquí, ¿en qué sentido va? Bidireccional. Por lo tanto, ¿qué enzima creen que lo haga? Fosfohexosa isomerasa. Fosfohexosa isomerasa. Y aquí lo voy a anotar. Fosfohexosa, que igual lo voy a borrar, fosfohexosa isomerasa. Y este estaba en glucólisis y por lo tanto igual está en gluconeogénesis porque es bidireccional. Ahora, en el caso, ya vieron, obviamente, ¿no? En el caso de la glucólisis, esta la primera reacción, convertir glucosa a glucosa 6-fosfato para que no se salga ya de la célula una vez que entró, lo hacía la exoquinasa ¿en qué tejidos? En todos los tejidos. Y la glucoquinasa ¿en qué tejidos? En En el hígado y hígado. páncreas. ¿Y qué otras? Páncreas. Aparte, ¿y en qué células? Células beta. Células beta. Células beta del páncreas. Pero como no es glucólisis, es gluconeogénesis, quien va a hacer esa reacción de glucosa 6-fosfato a glucosa libre va a ser la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya vieron esta enzima? ¿Se les hace familiar? Sí, es de la glucogenólisis, ¿o cómo? La acaban de ver en la ruta anterior. Esta glucosa 6-fosfatasa es la misma que aparece en glucogenólisis, pero ahorita es gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque esta es la que tiene la facultad de convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Les pregunto, ¿esta enzima existe en el músculo? Sí, eso sí. No, ¿Cómo no, que sí? porque era. No, Ah, no, porque. no, o sea, hasta ahí llega, pues, hasta ahí termina. Reprobado. Sí, no existe en el músculo, pero eso en glucogenólisis. Ahorita hablamos de gluconeogénesis, pero si se dan cuenta, muchas de las enzimas se repiten porque hacen exactamente lo mismo. Entonces, ese es el proceso de gluconeogénesis. Ahora, oye, Irán, habías dicho que es de precursores no glúcidos. Pues sí, pues el piruvato no a huevo tiene que venir de los azúcares, pueden venir de otras vías, pero bueno, hablando de las proteínas, en este caso sus ladrillos, que son los aminoácidos, o los lípidos, vamos a ver cómo es que se obtienen. Fuentes de lactato, pues las fuentes de lactato lo tenemos principalmente en el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque si tú haces mucho ejercicio, ¿en qué tipo de glucólisis entras? Si haces demasiado ejercicio. Anaerobia. Anaerobia, y por lo tanto se acumula lactato. Y en el caso de los eritrocitos, ¿por qué creen que haya lactato? Para no gastar oxígeno en la producción. Bueno, Ustedes, miren, en los eritrocitos, si no lo sabían, ahora lo van a saber. Los eritrocitos, les voy a poner aquí en grande, carecen. ¿De qué creen que carecen?
¿Qué no tienen? De mitocondrias. ¿Núcleo? Núcleo. Mitocondrias. Y núcleo también, exacto, pero ahorita no nos interesa el núcleo, lo carecen de mitocondrias. Entonces, los eritrocitos, como cualquier otra célula, todas las células hacen glucólisis, todas las células ven Spider-Man 1. Ahora, y el resultado es piruvato, piruvato. El piruvato va a la película de Spider-Man 2. ¿Cuál es la 2? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Pero, ¿qué hay en ciclo de Krebs? ¿En dónde se da el ciclo de Krebs? En la matriz La mitocondrial. matriz mitocondrial. Ah, sí, cierto, matriz, miren, ya ven, qué bueno que me acordé. Matriz, ya le iba a poner esta matriz mitocondrial. Ahora, por sentido común, ¿creen que los eritrocitos puedan hacer ciclo de Krebs? No, ¿Por qué no? porque no tiene mitocondrias. Porque carecen de mitocondrias, entonces entrarían a la respiración que Anaerobia. anaerobia. Entonces, el lactato, es decir, de piruvato, pasa a ser lactato directamente. Entonces, los eritrocitos tienen mucho lactato porque no tienen mitocondrias. Bueno, entonces, hablando, eso es lo que ya les dije, fermentación láctica, piruvato pasa a lactato, piruvato a lactato pasa por la lactato deshidrogenasa y al revés, ¿por qué en qué sentido va la flecha? Bidireccional. Bidireccional, por lo tanto la hace la misma enzima. Evidentemente, igual tenemos la misma, entra NAD, sale NADH, X. Bueno, tenemos nuestras fuentes de lactato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les había dicho en la anterior? Que el piruvato entraba a lo que es pues ciclo de Krebs, pero en este caso entra a gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque el piruvato se va a convertir a malato, a oxalacetato, perdón, primero. Entonces, ¿por qué el lactato es una fuente de gluconeogénesis? Porque el lactato ¿en qué se va a convertir? En piruvato. En piruvato. ¿Y de ahí qué pasa? Pues ya lo que ya les conté, todo lo mismo. Entonces, ven, aquí está el lactato que no existía, estaba el lactato deshidrogenasa, el lactato se vuelve piruvato. Y por la enzima lactato deshidrogenasa, y ahora sí vuelve el mismo ciclo, se convierte en oxalacetato, después malato, después otra vez oxalacetato, PEP. Esta es la primera enzima que se tienen que aprender que cambia, que esta no existe en ciclo, en glucólisis, esta solamente en gluconeogénesis. Entonces, si le llegasen a preguntar, oigan, el piruvato, les voy a hacer una pregunta. El piruvato, en el caso de gluconeogénesis, porque eso es lo que estamos viendo, en gluconeogénesis, el piruvato se puede convertir a fosfonol piruvato por la enzima piruvato quinasa, ¿cierto o falso? Falso. Falso. Repito, el piruvato se puede convertir a fosfonol piruvato. Le estoy repitiendo, el piruvato se puede convertir a fosfonol piruvato por la enzima piruvato quinasa en la gluconeogénesis, ¿sí o no? No, no se puede. No. ¿Por qué? Porque en sentido va la flecha unidireccional, no ven una flecha que vaya hacia atrás, por lo tanto, esta enzima es exclusiva de glucólisis y la que va a hacer la chamba, la que nosotros estamos haciendo es la PEP carboxiquinasa. ¿Y por qué el piruvato no puede, tiene que entrar? Porque ya que está aquí en la mitocondria, tiene que hacer todo este merequetengue que ya les hablé. Entonces, el lactato se convierte a piruvato y el piruvato entra a la mitocondria y después de todo este merequetengue, el lactato, o sea, el piruvato vuelve a fosfonilpiruvato. ¿Qué quiero yo decir con esto? Para no revolverlos. Que supongamos tenemos eritrocitos, el lactato se convierte a piruvato, sí, pero no se pasa aquí, ya de ahí para arriba, no, tiene que a huevo entrar a lo que es la mitocondria en el caso de la gluconeogénesis. Por eso decimos que es una enzima, es una reacción, ¿cómo se dice? Es una vía que tiene dos lugares. Anfibólica. Bilocular. No. Bilocular porque esta ruta se localiza en dos lugares, tanto dentro de la mitocondria y afuera en el citosol. A eso me refería. Bueno, les juro por Dios que yo quisiera ya terminar, pero quiero que lo entiendan y yo sé que el examen es pesado y es mucha información para ustedes, pero ya termino y ya mañana si quieren me dicen sus dudas y mañana yo resuelvo dudas. Fuentes de glicerol. Habíamos dicho que
La gluconeogénesis es a partir de precursores no glúcidos. Un ejemplo era aminoácidos y otro lípidos. En este caso de los lípidos, ¿en qué tejido abundan los lípidos, las grasas? En el adiposo. En el adiposo. Dentro del tejido adiposo hay un montón de gotas lipídicas, gotas de aceite, y esas gotas lipídicas o esas gotas aceitosas son triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Su nombre lo dice, son tres moléculas, son tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. En este caso, por un proceso que se llama lipólisis, la lipólisis es la simple ruta de separar esto, es decir, de que cortemos esto, de que separemos el glicerol de los tres ácidos grasos. Eso no se los vamos a preguntar porque eso es del siguiente parcial. Este proceso se llama lipólisis. El chiste es que de esta lipólisis lo que nos sirve a nosotros es el glicerol. Eso sí puede irse a gluconeogénesis. Por eso decimos que la gluconeogénesis es a partir de precursores no glúcidos, es decir, puede ser de aceites, de grasas, de triglicéridos, de grasa adiposa, vaya. El glicerol, ahora sí, ¿qué pasa con el glicerol? Ya que se separó del triglicérido del adipósito, el glicerol se va a convertir en glicerol 3-fosfato por la glicerol quinasa, y la glicerol 3-fosfato se convierte en glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, perdón, se convierte en dihidroxiacetona fosfato por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Esa es la enzima. Y ya de ahí lo que sigue. Entonces, por eso decimos que también podemos tener gluconeogénesis por parte de los lípidos, pues de las grasas que tenemos nosotros, pues, o la pancita o el tejido adiposo. Entonces, por eso decimos que las grasas se pueden ir a gluconeogénesis. ¿Para qué? Para producir al final, ¿qué? Glucosa. Ahora, ¿qué pasa con los aminoácidos o la fuente proteica? Todo esto se llama catabolismo. ¿Por qué? Porque nos estamos degradando. Durante, ¿qué dice aquí? Ayuno prolongado o inanición. No quiero, pues lo digo con muchísimo respeto. Han visto ustedes a las fotos, ¿no? Que dicen cuando no te comes la comida, ay, cómete tu comida, acábatela toda, porque piensa en quién, en los niños de quién, dicen, África. de África. Si, ay, piensa en los niños de África que no tienen un plato de comer. Y esos niños de África pues están muy flaquitos. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos tienen periodos prolongados en los que no comen. Entonces, su músculo, los músculos que ellos tienen, sus músculos, el que tú quieras, el deltoides, todos esos músculos, siempre y cuando sea músculo esquelético, ojo ahí, músculo esquelético, se degrada. ¿Por qué? Porque no ha comido en mucho tiempo, más de 12 horas no ha comido. Se empieza a romper su músculo, y si se rompen sus músculos, se empiezan a romper sus proteínas y se liberan aminoácidos, porque su cuerpo se está comiendo a sí mismo para obtener glucosa. Glucosa que qué tejidos necesitan sí o sí. El cerebro, el eritrocito, el testículo y el embrionario. Exacto. Entonces, estos niños de África, personas que tienen inanición, no comen en muchos tiempos, pues empiezan a ponerse flacos porque su cuerpo se empieza a comer a sí mismo. Estos aminoácidos se llaman aminoácidos glucogénicos. Son aminoácidos que pueden convertirse, bueno, no, pueden convertirse en glucosa a partir de la gluconeogénesis o a través de la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué aminoácidos glucogénicos son? Estos que están viendo aquí. De los 20 se pueden convertir, 2 no se pueden convertir. Mejor apréndanse los que no se pueden convertir o los que no entran a gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? La leucina y la isoleucina. La isoleucina, bueno, vamos a poner isoleucina y leucina. ¿Por qué los pongo así? Porque esa es su abreviación y les dije que se la aprendieran. Entonces, los aminoácidos que no pueden ser glucogénicos, es decir, que no entran en esta vía de la gluconeogénesis, son dos. La leucina, ¿qué más? Isoleucina. Y la isoleucina. Ellos no pueden entrar a gluconeogénesis. De ahí, todas las que ven en la lista sí pueden entrar a gluconeogénesis. ¿Se me están poniendo atención o ya están durmiendo? No, sí. Ok. Bueno, ¿qué pasa con estos aminoácidos? Ya apúrate. Bueno, estos aminoácidos entran a ciclo de Krebs. Bueno, se convierten, ¿no? No quiere decir que estos aminoácidos se pueden convertir
en precursores o sustratos del ciclo de Krebs. En el caso de la alanina puede convertirse en piruvato. Obviamente se tiene que retirar la porción amina. ¿Cuál es la porción amina? Pues la que tiene nitrógeno, NH2. Entonces se le quita, se desamina, es un proceso que llama desaminación porque se quita el grupo amino y obviamente se convierte en piruvato. Se pueden convertir en piruvato. Y este piruvato, ¿qué pasa? Pues entra al ciclo, se va al oxalacetato, malato, bla, bla, bla. Ahora, otro aminoácido, la metionina y la valina, no se convierten en piruvato directamente, pero pueden convertirse las dos en succinil coenzima A. Y esta succinil coenzima A se convierte en fumarato, y este fumarato en malato, y este malato sale, y así, 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 hasta arriba. ¿Qué pasa con el aspartato? El aspartato se puede convertir en oxalacetato y el oxalacetato en malato, el malato sale, otra vez oxalacetato y lo que ya vimos arriba. Y por último, ya tenemos que, ya que pasa todo ese proceso que ya vimos, tenemos la glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato sale por los mismos canales, en este caso GLUT2, en el caso del hígado, en el caso del riñón, tenemos el canal GLUT3, ojo, GLUT3. En el músculo, ¿qué canal es? GLUT4. GLUT4. Entonces, glucosa 6-fosfato sale, para que pueda salir de una vez fuera de la célula, la sangre o ya donde se necesita quitar este fosfato. Este fosfato es el candado que no nos deja salir. ¿Quién lo quita? La glucosa 6-fosfatasa. Y ya que esta glucosa 6-fosfatasa le quita el fósforo, pues ya puede salir en el canal GLUT2 en el caso del hígado y en el GLUT3 en el caso del riñón. En el GLUT4, ¿creen que esto pueda ser posible de los músculos? No, porque no hay glucosa 6-fosfatasa. Así es. Y bueno, ya para no grabarlos, pues ya es todo. Mañana yo les doy otros datos que a lo mejor no les di, porque ya es noche. Y así, ¿qué enzimas se tienen que aprender de esta gluconeogénesis? Gluconeogénesis. Esta, PEP carboxilasa, piruvato carboxilasa como primera, piruvato carboxilasa, PEP carboxilasa y la que ya les había dicho, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Son 4 en realidad. Y esto del glicerol quinasa, pues es ya si es que viene por el lado de los ácidos grasos y en el caso pues del tejido adiposo. Pues, ¿alguna duda que tengan aquí? No, gracias. ¿Todo seguro? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, mañana... Dijiste piruvato carboxilasa, PEP carboxiquinasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Exacto. Esas son las que se tienen que aprender que son distintas a la glucólisis. Evidentemente no nada más aprendan, se la sepan qué reacciones hace. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen que saber que de fructosa 1,6-bisfosfato o fructosa 6-fosfato, lo hace la fructosa 1,6-bifosfatasa. Pero si les llegasen a preguntar cuál hace de fosfonol piruvato a 2-fosfoglicerato, ya deberían de saberlo, porque es por la enzima de la glucólisis. Entonces, la que les tienen que preguntar de a chaleco son las 4 en rojo que ven aquí. La que dice glicerol quinasa, pues eso, pero ya es aparte, pues eso porque ya entra directamente a dihidroxiacetona. Pero eso no creo que se los pregunten, ya sería muy manchado. Los que sí les van a preguntar son esas 4, la PEP, la piruvato carboxilasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa, en el caso de la gluconeogénesis. Miren, ¿crees que nos puedes compartir? Si no es mucho tus diapositivas. Sí, claro. Gracias. ¿Va otra duda o ya es todo? Si no, pues yo los veo mañana. Y ya si mañana tienen una duda de esto mismo, yo mañana les puedo dar un repaso. Mañana a ver si vía de las pentosas de fosfato y ciclo de Cori si pueden. Si no, no se preocupen, repasen esto de hoy, pero yo sé que ya es mucha información. Entonces, pues hasta mañana.